each and every one of them. Thanks to the viewers, thanks to the players who love watching it all screen. Thank you, YouTubers, for showcasing us and documenting our.
Bienvenidos sean todos y todas y todes al stream. Hoy está teniendo problemas esto. Voy a mostrarle de inmediato. Está con un problema de lag esto, el stream de oficial. Voy a dejar la música ahí. ¿Cómo han estado? A pesar de los desperfectos técnicos, podemos sacar algo, yo creo, adelante. Hace un calor acá en Chile, pero afuera está nublado, me dio una vuelta y corre vientecito rico todo, pero hace un calor increíble. Está medio lagueado el stream de oficial. Supongo que dentro de lo indie también son indie ellos. Bajo presupuesto quizás, no lo sé. Pero ahí el chat también está discutiendo lo mismo, que está lagueado el stream. No sé si habrá otra alternativa en Twitch. No lo creo, ¿eh? Bienvenidos a todos los que están activamente viendo el stream. No sé si voy a mutear esto, poner música yo mejor. Voy a buscar si en Twitch está mejor la cosa. Parece que ahí hay otro link. Sí, pero igual se ve la guía, ¿no? Se ve la guía. Quedan 6 minutitos igual. No sé si lo irán a arreglar en algún momento. Voy a ver en Twitch. Creo que la música también se me está lagueando. ¿Será mi internet? Voy a ver algún... A ver en Twitch si a otras personas se les ha lagueado. Espero que no sea el mío. Claro, está viendo exactamente lo mismo. No, también se le laguea. Se le laguea a todos. Rayos. Está complicado esto, ¿eh? Si se les laguea más encima. Voy a bajar la resolución por último. Y... no, así es del stream. Del stream mismo. Buena, compita. Buena, Ricardo, ¿cómo estamos? Al menos se te escucha bien, así que no sería problema de internet tuyo, supongo. Mira, voy a... Bueno, ahí cancelaron el stream. Así que sí, debe ser problema de ellos. Le voy a dejar el link para que lo revisen a ver si les pasa también. Sí, yo creo que me veo bien. Sí, el problema este del... El problema es de ellos. Sí, la misma gente, además en el chat están diciendo eso. Qué triste. Sí, están todos diciendo eso. Ok, tendremos que esperar que en un momento se actualice o haga algo el stream. Aunque se pegó más encima. Bueno, podríamos jugar algo por mientras, ¿no? The Day Before ganador seguro. Baldur's Gate consigue un premio. Acá, no. Están hablando, será en el chat del stream.
Bueno, por mientras les converso que no sé si vieron los posts en Instagram, también lo hice en Twitter y creo que esas son todas las redes sociales que puse el post acerca de una premiación de juegos indies que estamos haciendo con otros creadores de contenido. Yo soy el más chiquito ahí, pero hay unos grandes como Balls y también Lemonsky. Y bueno, el que hizo todo la organización principal, Casa de los Indies. Así que ahí los puse en Instagram, en historias. Pueden ir a votar. Votación abierta por formulario. Están los enlaces, todo. Está el mismo post que hizo la Casa de los Indies. Y bueno, está el enlace directo al formulario. Así que ahí para que voten por su indie favorito del año. Una iniciativa que se le ocurrió a la Casa de los Indies por una persona que le comentó en una historia y decidió hacerlo. Así que es una buena iniciativa. Encuentro que tiene un gran potencial. Y bueno, lo principal es que ver cómo funciona este año y ya ver cómo resulta el próximo, ir mejorando cosas. Hacerlo con más tiempo también, porque está bien encima, digamos, de las fechas de diciembre. Todos están ocupados en diciembre. Hay harto ajetreo. Y quizás sumar más gente también, otros creadores de contenido, y como aumentar, digamos, las preliminares que hicimos nosotros, votaciones internas acerca de los juegos que más destacaban. Entonces sacamos como una mayoría, salió de ahí 5 juegos en cada categoría y nada, estaba Pizza Tower en algunas categorías y en otras no salió, en juego del año no salió. Cosa bien extraña encuentro, pero está bien, es democracia. Así que ahí pueden revisar y votar por sus favoritos. Podría mostrar por mientras las categorías y hacer eso, ¿cierto? Ya que esto creo que se fue. Eso fue el stream de los The Horror Game Awards. Ahí se ve bastante mejor. Ahí mejoró. Ya, vamos a poner. Ya basta de rellenar. Buena, me lo mejoraron. Como que se me atrasa un poco el live y se deja de estar en directo. Pero bueno, la calidad me da miedo aumentarla, pero aumentémosla. Si total la internet de ellos es el problema, ¿no? Los The Horror Game Awards. Bueno, quedan 10 minutos. 10 segundos, perdón. Ok. Muy bien. A empezar esto. ¿Qué es esto? Okay. Bueno. Se verá algo de Tormented Soul. Dijeron que hay 19 Premiere. O sea, trailers que... Bueno, está en inglés. Trailers que no se han mostrado en otros lados. World Premiere, que le llaman los VGA. Que se supone que este año no hubo. Y bueno, van a haber 44 trailers en total de juegos de terror. Y entre esos van a ser 19 juegos World Premiere que nos han mostrado antes. Así que probablemente Tormented Soul, vamos a esperar que haya algo al respecto. Quiero escuchar un poquito para ir traduciendo si es que dicen algo importante. O subirle un poco el volumen. The heart of the show will always be the community cheering on the fantastic people who make the games we love. Están dando agradecimientos prácticamente. Están diciendo que el 2023 tuvo grandes títulos. Ese Ad Infinitum se ve bueno, sí, también quiero jugarlo. Está en varias categorías, creo. A ver. Vamos a revisar. Anoté todo. Oh. Sí, está como con hipo la persona que está hablando. Se me escucha bien, ¿cierto? Le subí un poco el volumen, así que no sé.
As gamers and fans, it's important to support developers and recognize that they Sí, want está the same things Infinitum we do en when it comes to our el gaming experiences. mejor juego de terror That's why, indie, whilst we're hoping en that la we'll see categoría a de mejores positive juegos change de in the terror, industry, we y want son tonight to hartos be a estos, celebration son of all that we love 15, in horror games. 16, 17 This show juegos. is by horror fans Bastante. for horror fans, so that we as a community can celebrate our favorite games and those who make them. With that said, our first award celebrates the performers who bring the games to life. And to present it, here's Sarah Coates, the voice of Marguerite Baker. También in Resident Evil Infinitum 7. está en la mejor historia. Ah, bueno, empezó el tiro. Hi everyone, I am Sarah Coates and I played Marguerite Baker in Resident Evil 7 Biohazard. Esto es And los de los horror actores. game performances are no joke. So, as Marguerite Baker would say, No sé si tendrá también que ver con let's get down to business. con la voz el performance, And the porque nominees for Best ahí me parecen Performance varios are buenos con su voz. Nick Apostolides as Leon Kennedy in Bueno, Resident eso Evil, creo que no necesita presentación. Bryn April as Holly Beltrain in Saintmaker, Scorn está nominado. Nola Clark Creo que sí. as the narrator in Bramble, the Oh, Mountain ella es muy seca. Ahí hay una de voz, James por ejemplo. McCaffrey and Sam Lake Tiene as muy bonita Alex voz y me Mason, recordaba al Señor del Anillo, la voz de la elfa. Matthew Peretta and Ilka Villi as Alan Juego Wake pendiente que tengo aún. in Ojalá en Alan enero, Wake, febrero, porque ahí hay menos Tom cosas Hull por jugar. as Gordon in My Friendly Neighborhood, Bueno, el protagonista de ese juego, My Jonathan Friendly Sims Neighborhood. as the narrator in Slay Este the es mi Princess, favorito, el narrador de Slay the Gunnar Princess. Wright Seco. as Isaac Muy, muy Clarke bueno. in Dead Space. Bueno, el de Dead Space también lo The tengo top 3 pendiente. games as a result of the public vote are Nick Apostolides as Leon Kennedy in Resident Evil 4. Bueno, no hay mucho que decir. Peretta and Está bien, Ilka si Villi igual lo as hace bien. Alan Wake in Alan Wake 2. And Jonathan Sims as the narrator in Slay the Princess. No entendí. And the winner is Ah, lo estaba nombrando todo. Pensé que ya había dicho el ganador. Nick Apostolides. Ok. Where's everyone going? Igual ganó ese. I'm sure your Fue boys extraño, ¿no? will Como be que anunció el ganador y después de no. No entendí bien. ¿Qué pasó ahí? Maybe you did. Hasta luego. Sí, sí. Buen actor. Let myself out. Hey, Nick Apostolides here. Lo único que le criticaría a este juego son las típicas frases de guión tipo hombre de acción que tiran ahí su chistecito al final de cada escena. Pero tremendo juego. Horror became my favorite genre, hands down. And that's from everything, movies, stories, and of course games. So I also want to thank the Horror Game Awards for celebrating the No, best está ahí genre, como en una... for putting this on. Thank you to the panel of judges. Many of you Una are friends in cabina. the industry. You guys rock. And of course the fans for loving the game that we were a part of and recognizing that we Don all- Indy, we ¿viste all Sunshine work our hearts Manor? out to Se ve it. bueno. It really matters. It's ¿Viste? really special. And thank you to Es como... Capcom for giving me the opportunity once again to portray my favorite character of all time in video games, Leon Kennedy. So, Sí, cuando thank you, dijiste everybody. ¿viste? Enjoy Pensé the que era rest of the awards. una serie. Wish I could Ahí be there. estoy chequeando. And this is Leon Kennedy signing out. Salió 2021. Now eat your supper. Congratulations to Nick Apostolides on winning Best Performance. Now, Se ve it's bien time este for some juego, ¿eh? trailers. We've got 4 game trailers coming up, starting with the world premiere of a brand new trailer for Astro Rot, the new game from Abstract Digital, one of the development teams from 2021's Tormented Souls. Ok, World Premiere de Astra Digital. Así que aquí tenemos Tormented Souls. De hecho... Astra Digital. No, pues no es Tormented Souls, este es del... El otro juego que tenían demo. Oh, se me olvidó el nombre, sí. Pero genial que sea un World Premiere acá. Muy bien. Estudio chileno acá tenemos. Claro, ellos fueron los junto a Dual Effects que hicieron el Tormented Soul 1. El 2 lo hace netamente Dual Effects. Muy bueno. Este se parece
bastante, digamos, Astral Road. Bastante al Dead Space, así que hay que ver ahí qué tal les sale. Buenísimo. Pero Chile. Sashi. Buena. ¿Qué dirían los comentarios acá? Tormented Soul fue genial. Aguante Chile. Bueno, la persona que, digamos, me avisó acerca de... Ah, este es el luto, creo. Sí, es el luto. La persona que me avisó acerca de este stream, de estos premios, fue uno de Abstract Digital, así que deben estar viéndolo también en su canal. Tienen un canal en Twitch, por si acaso, si quieren buscarlo. Creo que están ahora mismo en vivo. Solo jugué el demo de Tormented Soul. ¿En serio? Oh. ¿No te gustó lo suficiente? Estos son gringos. Unos gringos que primera vez que hacen estas premiaciones. Que hay otras premiaciones como en septiembre que también se llaman Horror Games. Pero acá son los T-Horror Games. Con la T. Entonces igual es como confuso todo. Wenhua? Oh, those film students and their ghost sighting video. No way, Mrs. Wong. That's exactly it. If I can get something, this story is gonna, like, totally go viral. This film depicts a murder in 1960. Oh, lucky you. I know everything there is to know about Wenhua University. Qué bueno que hayan partido con el performance porque es como la menos relevante, ¿no? Al menos a mi parecer. Hey, who the hell's down here? Hello? Hello? She wants to eat me. There's blood everywhere. I'm up at Wenhua University. I saw a ghost. What the hell happened here? Es chino, ¿cierto? No, son caracteres chinos, no es japonés. Forgive Me Father, sí, está nominado. No soy tan fan de los juegos de terror, por eso juego el demonio. Ajá, entiendo. The Bridge of Curse. Cerca de este jueguito, que lo busqué en Steam, hay un demo disponible de este. Y al primero no le fue tan bien, pero este parece que tiene más popularidad porque tiene más seguidores en Steam al menos. Y Ricardo, entonces, ¿cómo lo haces con los juegos de terror? ¿Lo ves en Steam, no? Los Resident Evil tampoco te gustaron. Imagino, porque como que está bien referenciado en ese juego el Tormented Soul. A mí la historia no me gustó tanto del Tormented Soul. Encuentro que tiene varios agujeros de guión. Pero en jugabilidad estaba entretenido. Me gustó. Como que los recursos es difícil encontrarlos. Hay que saber cuándo usarlos. Cuándo usar, digamos, el arma que tiene una escopeta, creo, y una pistola. Pero está bastante entretenido, sí. Como 7 horas dura el juego, no dura tanto. Lo justo y suficiente. Oh, there you are. You're under the Estoy con bed. imagen real. Did you get scared? That's okay. It can be kind of fun to get scared sometimes. It's just me, Anna C. Webster, writer and narrative designer for games. I was just getting ready to announce the nominees and the winner of the Best Narrative category. Está una presentadora nada más para próxima premiación. That's okay. You can watch from there. The Signalis. nominees for Best Narrative are Ok. Ad Infinitum, Ad infinito. Alan Wake 2, Ah, está difícil esta. Faith, The Unholy Trinity, Fears to Fathom, Ironbark Lookout,
Immortality. Mm. The Outlast Trials. Le mostraron Free 2, imagen. Lost Tan Signals. mal la imagen. Paranormasight. The Seven Mysteries Rayos. of Honjo. Ya, pero tenía un trabajo que hacer. Uno, y ponís mal las imágenes. Signalis. And Slay the Princess. Oh, el único que estuvo bien. Y Signalis creo que también estuvo bien. Are Alan Wake 2, Signalis, and Slay the Princess. Ya ahí me pierdo. And the ¿Qué? winner is Como que quedan los últimos, los preliminares, ¿no? Alan Wake 2. Oh, qué sorpresa. In this nightmare, Puta la wea. I write to escape. Ay, ay, ay. Every word is a step forward. Puta. No, este tengo que jugarlo sí o sí. Creo que voy a jugarlo antes que el Baldur's Gate. Sobre todo esperando alguna oferta interesante del Baldur's Gate en Navidad. Cosa que lo veo difícil igual. Había tenido fe de que saliera en Game Pass. Lástima. Los desarrolladores dijeron que no iban a estar en Game Pass porque sentían que su juego valía cada centavo. Pagarlo así. Sin una suscripción, digamos. Claro, quedaría esperar que el Alan Wake 2 salga en Game Pass, pero ¿y en qué momento? So my fellow developers, talk to your friends and coworkers about what a union might be able to do for you. De los juegos del año, This is where we need your help. lo que jugué, digamos, en nominaciones, fue el Mario, que ni siquiera lo terminé, porque no estaba jugando en Nintendo, digamos. El Resident Evil lo jugué. Bueno, me falta el Baldur's Gate, me falta el Alan Wake. El Zelda, que no creo que lo vaya a jugar, no me gustan mucho los Zelda. Ahora vamos con otro World Premiere. El Until Dawn sí lo jugué cuando fue exclusivo en Play 4, creo. Muy bueno. Me gustan esos juegos interactivos de terror. Abandona tu carne y únete a nuestra canción por siempre. Pixel Art 2.5D con ilustraciones muy anime, ¿eh? Unos puzzles. Oh, ese puzzle se parecía al de Resident Evil. ¿Han visto esos como que tienen un nombre como D-Make con D en vez de remake? D-Make, que es como hacer juegos que son AAA o grandes juegos y que lo hacen como en un arte pixelar bien bonito, la verdad. Creo que hay uno del Resident Evil, de hecho. Así que esto va de la mano, es como... Me copié la tarea y lo hago en pixel art. Death of Darkness. Me falta una portada mejor, pero está bien. Ahora habrá que ver qué tal sale. Gloria a las plagas. Qué bueno que en el Resident Evil dejasen en español a los pueblerinos. Tenía igual miedo a eso, que cambiasen cosas. Este se parece al World of Horror. Como que también es de computadora, así como su interfaz, todo como desde el computador. La dark web. Ya se ve bien este.
Después va a tener que anotar todo. Se supone que lo voy a anotar, pero no traje ni un cuaderno. De hecho voy a ver. Voy a sacar un bloc de notas. Este es el... Oh, Super Normal creo que se llama. Creo que sí, ¿no? Super Normal, Super... Debe ser algo así. Creo que sale en enero. Ya. Tengo un bloc de notas, voy a ir anotando cositas. Ahora todos los juegos van a tener este mecanismo de micrófono. Aunque acá tenemos que conversar, sí. Igual debe ser difícil. No sé cómo lo harán. Porque tiene que ver también. Hablamos en inglés, hablamos en español. ¿Y qué tan avanzado está eso? Integrarlo en un juego. More pills. Super normal. Enero. Sorry, no había agrandado la pantalla y no me di cuenta. If your car breaks down, or you ¿Cuál? get lost in the woods, Jerko dice, Don Indie es Dead by Daylight, perdón, que mostraron en Game Fest, es un juego nuevo. ¿Cuál? behind every door. Acá también está poniéndose de moda esto de los polígonos de un juego, es como traerlo de PlayStation 1. Hay harto una onda bien remake en los juegos de terror. Se escucha muy fuerte, ¿no? Creo que sí. Bájalo un poco. Some great games to look forward to there. And like all horror games, one of the most important aspects of them is the Qué miedo el ángulo de la cámara igual. good score. It's the difference between Como bad ángulo chills and an patético. experience which crawls into your brain Como el and meme, haunts your nightmares. por si no lo Which entendieron. is why we have an award for best soundtrack, as presented by Twitch partner and VTuber. El mejor OST. Mejor OST debería estar The Thank you guys Carnation. very much for letting me be a part of something so awesome. I cannot wait to see this. The moment I saw that there was like a horror Los VTubers. awards show, I was No, stoked out of my mind. So thank you no guys very much for encuentro, putting ¿cómo this se together. llama? Un VTuber aún que me llame así The como la atención para verlo. For best soundtrack are Petre Alonco for Como Alan extraño Wake, igual la onda de los VTubers. Martin Wave and Dan Wakefield for Bramble, Pero por lo general tienen buena voz. Eso como un plus. Akira Yamaoka Vamos, The for Carnation. Carnation, RJ Lake Este for también El lo tengo Paso, pendiente. Enero, Nice. febrero lo va a jugar. Valco Game Studios for Labyrinthine, Akuma Kira for Lunacid, Hidenori Iwasaki for Paranormal Ahora sí, las Sight, fotos están 7 bien puestas. Mysteries of Hunter, Menos mal. Kota Suzuki for Resident Evil 4, Cicada Sirens and Muy 1000 buena, muy Cries bueno for ST también el Signalis, de Signalis. Jonathan Piros for System Shock, Signalis, ese es un buen Ross juego también que deberían jugar. No, creo que ya no está en Game Pass, sí, pero The top 3 muy bueno. games as a result of the public vote are Petri Alonco for Alan Wake 2, Kota Suzuki for Resident Evil 4, and Cicada Sirens and 1000 Eyes for Signalis. Y el ganador And es... the winner is Petri Alonco for Alan Wake 2. Ok. Ya, cerremos el stream. Ganó Alan Wake 2, todo. Pero sí, ese performance que se mandaron en los VGA, algo que me llamó la atención y quiero, con mayor razón, jugarlo antes que el Baldur's Gate. Sobre todo porque es más corto. Baldur's Gate, 100 horas, fácil, pegado. Ah, ya jugaste.
Don Indy, o sea, Jerko dice, Don Indy, jugué la Metal Gear Collection y los más antiguos son muy buenos. ¿Los más antiguos te refieres al 1 o el 2? Unos clásicos, ¿no? El 1. De culto. Congratulations to Alan Wake 2 for winning Best Soundtrack. We're still searching for Sam Lake in that dark basement. But our plan is to play Herald of Pero el Darkness. tipo como que tiene una mirada así como... Porque la cámara está bien. Está centrada, solamente que como que miro así. O la barba, no sé si el efecto de la barba quizás lo tiene para adelante. Mira así. O le duele la espalda. No tiene tortícolis, entonces no puede doblarse. Así. We'll have more developer interviews, talking to some great people about some fantastic existing and future horror games. You won't want to miss it. Now, here are the Los de trailers. NES. Oh, no tenía idea que había NES. Nulo conocimiento de eso. Obscure Tales. Este arte me gusta más. Clásica de arañitas. Oh. Oye, se ve bien este. Inánima. Vamos a anotarlo. Anotando de inmediato. Ay, muestran otro, ¿no? Ya. Inánima. Esto es un Souls, ¿qué es esto? Ya. Raro el movimiento. Como ese arte en papel, ¿no? Como que va moviendo cada articulación. Este es el tinte ese. Ya, sí, es muy Souls, pero con un arte, digamos, como medio Paper Mario, pero que tiene estas cosas como articulaciones que se hacen con movimiento. Perennial, ¿ok? También lo voy a anotar. Perennial. Nombre difícil igual. Inánima, perennial. Al túnel que no debes entrar. En desarrollo. Al túnel que no debes entrar fue abierto. Otro asiático. O al menos ambientado. No mostraron nada. Ya igual lo voy a anotar por si acaso. No mostraron casi nada. World Premiere, vamos. Algo siniestro está durmiendo. Me olvidé a traducir, sorry. Debajo de las marejadas. Y está a punto... ¡Ay, chuta! Tenía un gancho y ahora tiene un arma de la nada. Está a punto de despertar.
¿Tiene película? Yo vi la película de Incantation, dice Ricardo. Beneath from Camel 101 is coming in 2024. Be sure to wishlist it on Entonces, si ves películas de terror, son los que no, los juegos nomás no te gustan. Speaking of developers, Hay dos. it's time for our Best Developer Award. Hay una en el 2018 y otra en el 2022. Twitch partner and horror streamer who is somewhat mysterious. Esta en terror aventura. Might even say he's an eternal enigma. No la conocía para nada. ¿Es buena? ¿La recomiendas? Hi there. En Netflix. I Buena. am an eternal enigma, and I am here to present the award for Best Horror Game Developer of Ya, esto me interesa igual porque 2023. habían varios This award will go to the developers horror que no developer conocía. who made the biggest, most significant impact on horror in 2023. And we had a lot of developers make amazing contributions to this Hay genre algunos this que year. So, hacen más de 3 let's juegos get al to año. it. The Una nominees locura. for Best Horror Game Developer are Behavior Interactive, Paper Mario, yo jugué el Bug Fowls. Capcom, Bug Fowls. Chilla's Art, Varios de estos están en Drop itch.io. Studios. Entonces también me interesa eso porque estoy explorando harto el itch.io. Dim Frost Studio, Hoy se ve bonito este juego. Gun Interactive, Motive Studio, In4BA, Estos también me interesan. Puppet Combo, Este lo mencionó el Jerko y también es muy bueno. Rail Studios, Es buena para pasar el rato. La película es buena para Remedy pasar el rato, pero no Entertainment. es tan memorable. Nada Incarnation. Rose Engine, Bueno, entonces no la recomiendo. Softstar Entertainment, Pero bien, encontré dos. ¿Cuál viste? ¿La del Sumo 18, Nottingham. 2018 o 2022? The top 3 developers based on the public vote are Capcom, Chilla's Art, Ya. Rose Engine, and now the Horror Game Award for Best Horror Game Developer in 2023 Le pone emoción este. Este me gustó más como goes presentadora. to Este y la tipa que miró debajo de la cama. Muy, le pusieron. Capcom. Ya, pero... Este fue popularidad nomás. No fue calidad porque habían varios que han hecho más de 3 juegos. La del 2022. Ya me equivoqué, entonces no estaba mirando eso. Congratulations to Capcom for winning Best Developer. Unfortunately, they were unable to La provide sinopsis es: Lee Ronan transgrede un tabú religioso y queda maldita. 6 años después se ve obligada a afrontar las consecuencias de sus actos que ahora recaen sobre sus hijas. Now, here are 3 trailers suena for some mal. great upcoming games, ending with a world premiere trailer, but starting with Dark Fracture, a game where we have Ah, es evidence of asiática, demo es making Japón. Phil Jump at the WAS Gaming event in London. No, es China. No, taiwanés. Darkness, corridors Taiwanés. stink. Interesante igual eso. Can't get the smell out of my nose. The whispers won't shut up. Every shadow seems to haunt me. Just keep them away from me. I just want to know the truth. I need the truth. Why am I doing all these things you ask? Why are you in my head? Oh, no estoy traduciendo nada nuevamente. Porque estás en mi cabeza. Quiero mi vida. Algo así dijo. Esto era un trabajo nada más. Solo un trabajo. Oh. ¿Es como Scorn esto o no? ¿Será otro juego del estudio? Dark Fracture. Bueno, quizás esté influenciado por el trabajo que hicieron en Scorn. Lo voy a anotar. Se veían muy bien esos monstruitos. Is that you, boy? Encuentra a tu perro.
sexy. Ok. Tienes que ir en tu micrófono. Escucha fuerte. Tienes que ir con tu micrófono llamando a tu perrito. Supongo que tienes que seguir el sonido de los ladrillos. Así se llama, Rotten Fletch. Ok. Una vez más el micrófono. Pero me gustó esa temática del perrito. Ojalá no lo maten nomás. Que es desde Stranding ese monstruo. ¿Amnesia? ¿Este? Oh. La clásica cámara. Es como un poco pobre el escenario, ¿no? Curfew. Estar muy en periodo beta y desarrollo primera fase. ¿Qué? Ok. Qué extraño. Que se fue el tráiler. Menos mal. Estos serían más gráficos de Play 2 o Play 1. Yo creo que del 2 debe ser. Porque ya no están tan poligonales. Tiene como un aire a Silent Hill igual. Un aire bien grande. Ya, sí, mucho. Demasiado Silent Hill. Big Crownet. Sí, muy Silent Hill. ¿Está buena la portada? Sí. Qué loco, no había visto ese logo de Steam Deck. Igual aporte. Oye, cambio de volumen entre tráiler y las voces. But she looks a little different this time. Horror multiplayer ahora. ¿Esta es otra VTuber o es la misma? Está como más satánica. Creo que otra. Bueno, estos juegos me encantaría jugarlos, pero ni uno de mis amigos juegan juegos de terror, así que ahí quedé. Ese es el que más me ha llamado la atención junto a este, el Texas. El Outlast y el Texas. No entiendo por qué hacen este preámbulo de preselección y después el ganador. ¿A quién le vieron que esta forma de presentar es una buena idea? ¿O querían innovar y no sé? Silent Hill 4.
De este no había visto nada. Hello, this is Zeke. Lethal Thank you guys so Company. much for the award. I'm glad you liked the game. Thank you so much. Our next world premiere comes from Lost Bullet. If you're not familiar with their work, their last game, The Mansion of Evil, starred a collection of horror games containing Ya, pero que that just happened to be part of the horror sacaron al más extrovertido para dar gracia. Oh, no se demoró ni 10 segundos. Oh, Dios. World Premiere. Ya, seriedad. Los Bullet. Qué difícil hacer trailers. Creo que en creación de contenido hay, al menos lo que me he dado cuenta en esta evolución, digamos, de experiencia de ir creándolo, que los primeros 10 segundos en TikTok es menos, son como 0,7 segundos. Pero por lo general los primeros 10 segundos, en donde tenéis que dar como lo más importante, la idea principal, y que llame la atención de inmediato. Entonces, hacer tráiler debe ser muy complicado porque el desarrollo por lo general no se está aún en desarrollo, digamos, el juego. Entonces tenéis que tomar en cuenta que tenéis que mostrar lo mejor de ese desarrollo. Entonces, más limitado aún. No es como en las películas, que el tráiler se hace una vez la película ya está hecha. Sobre todo los Kickstarter, los trailers de Kickstarter, uf. Prácticamente tenéis que hacer un desarrollo pensando en ese trailer. Jerko dice... What? Who's there? Oye. Don't you remember me, Krieger? Oh, esto se ve muy bien. Como la amnesia, en verdad. Capaz que sea una amnesia, no sé. Jerko dice en Dead by Daylight sale Chucky, Pinhead, Michael Myers. Ah, sí ha mejorado harto ese juego, sí, sigue sacando contenido. Lo último que sacó fue Chucky, ¿no? Sí, sería uno de los juegos que jugaría con amigos. Abismo. Si mirabas suficiente tiempo en el abismo te mira de vuelta. Ex-War Trauma. Y demo. Interesante. Ya, este me interesó. Max. Este lo he mostrado antes. Play 1. Gráficos de Play 1. Survival Horror. Y más encima pusieron los de PlayStation. El control de PlayStation. Ah, es un buen detalle, ¿eh? Que por lo general siempre están los de Xbox. Como que tiene todo lo clásico. Crow Country. Sería uno que jugaría. Más que nada por nostalgia, no es que me llame mucho la atención. Oh, de Play 5. No es que me llame mucho la atención, no sé,
la idea o el polígono. Como nostalgia, ¿no? Tampoco es que dijera mucho de su historia. Al menos el tráiler. Un exorcismo. Un exorcismo erótico. No encontraron nada. Ya. Ya, pero el título está interesante igual. Bueno. What have you done, father? ¿Están presentando algo? No escucho nada. Ah, es como esos trailers narrados por un desarrollador. Don Indy, ¿jugaste el Quan de los creadores de Dark Souls? Siempre me nombráis juegos que no cacho. Quan. Y es de los creadores de Dark Souls. Ah, From Software. Hicieron un juego de terror, no tenía idea. De PlayStation 2. ¿Dura una hora? Hoy no dura nada. No lo conocía este. ¿Y salió en inglés este? Igual jugué hartos juegos de PlayStation 2. No lo conocía. Bueno, igual lo que más jugué en PlayStation 2 fueron los Fatal Frame. No he escuchado nada de este tipo, pero no sé, muy terror. Eso, más que nada como Oxenfree, quizás ese tipo de terror. Terror paranormal. Está explicando como el desarrollo y todo. Extraño. Extraño este tipo de trailers en los eventos siempre. No soy muy fan. Prefiero verlo fuera de. Porque en estos eventos, imagina el cansancio mental del espectador, que solamente ya en un minuto solo quiere ver imágenes. Y ya si una imagen es suficientemente potente y que le quede en la cabeza, a decir ya voy a buscar acerca de este juego. Pero este juego, por ejemplo, bien ilustrativo, no da como una vibra de terror. Y además que esté hablando tanto. Y bueno, muchos eventos tienen este tipo de tráiler y no encuentro que sea buena idea. Primero invítame con imágenes que llamen la atención y luego voy a buscar acerca de, no sé, cómo se te ocurrió la idea o indagar más, analizar más el juego. Como si en una película o en tráiler de película saliera el director hablando. No encuentro que esté bien. Y además ya repitió esa imagen. Te atraparán. Los lobos te atraparán. Está muy fuerte, ¿no? Chuta, pensé que iban a mostrar comiéndose a la cabra chica, ¿no? Ya, por ejemplo, eso. Perfecto. The night is grey. Le sacaría la parte donde habló y hubiera quedado perfecto. 10 de 10. Vamos a poner un 7.
Bien crítico. Thanks so much to Wellstock Interactive for providing that extremely informative look at the creation También lo of anoté. This Great. We can't wait to see what the game brings when it releases on the 5th of January. This sort of painstaking creative effort is exactly why indie horror is so special and provides such unique and memorable experiences. Which, of course, brings us to our next award. To present the award for Best Indie Horror Game is Ash Millman from PlayStation Access. El mejor jueguito indie de terror. Uno de los más importantes. Space of experimentation where creative weirdos can really let loose. And that is never better realized than in indie productions. It's hard to emphasize just how special and important these small, passionate productions are to unleashing Qué the nervio true hacer un video potential así. of horror. But that is De what we've got these presentando awards juegos. for. It is my pleasure to announce the nominees for Best Indie Game are Ad Infinitum, Amanda the Adventurer, Este dura como una horita y quiero jugarlo en algún videito. Bramble the Mountain King, Vamos, Bramble. Daymare 1994 Sandcastle, Dredge, El Daymare se quejaron mucho de que era difícil. Había aparte o puzzles que mucha gente dejó el juego. My Friendly Neighborhood, Propagation, Son Paradise muchísimos. Hotel, Rewind or Die, Que al menos pusieron ver la imagen acá. Signalis, Slay the Princess, Slay the Princess. Welcome Veamos to cuáles son Blue los tres preliminares. White Day 2, The Flower That Tells Lies, and World Ese of era el Horror. único que tenía malas notas en The Steam, top el three White games as a Lies. result of the public vote are Amanda the Adventurer, Signalis, and Buena. Slay the Princess. ¿Dos nomás? And the winner Oh, is Slice. Signalis. ¡No! Me gusta más Slay the Princess, pero Signalis merecidísimo. Excelente juego. Igual ha ganado harto premio este juego. Bueno, acá un video en agradecimiento. Ponele voluntad. Best Indie Horror. And now, let's have a look at more upcoming games, starting with the world premiere from Black Knife Games. Buena, World Premiere, vamos. Es bueno Son Lloren, sí. Pero el último sí, el 94. Igual estoy de acuerdo, eran partes bien difíciles. Empezó bastante bien este tráiler. Genera curiosidad. Ya con tanta máscara. El diseño y las sombras también. Sí. Este es un buen trailer. Como la música feliz versus lo tenebroso y siniestro de todo. Sonido de cuervo característico. Como que somos nosotros eso. En Mendigo. Halloween. Vamos a anotarlo igual. Tan poco y tan bueno. Eso también. Partir con acción. Ta, ta. Corte, corte. ¿Qué onda? Esto es muy de Resident Evil 0 o el 1. Ah, sí jugué el demo de esto. Súper difícil. Creo que es un juego español. De hecho decía demonio ahí. No recuerdo el nombre, sí. Pero lo jugué en el Next Fest. El de octubre, creo que fue.
Sí, mi problema fue que demasiado igual, demasiado Resident Evil. Echoes of Living, sí. Lo tener en la mira. Quizá estoy hablando con prejuicios. Está disponible en 2024. ¿Será Early Access? Qué fuerte esto. No tenía una musiquita más fina. Ya. El sniper de terror. Elvis. Sniper Killer. ¿Eso es terror? Quizás tenga una vuelta interesante, un plot twist o algo. Ahora bajó el volumen. We all either believe in God or we don't. But of course everyone will meet either with him or with the devil. Extraño el diálogo. I am a sinner. Está hablando de Dios básicamente. Y que él es un pastor. Y no alcanza a escuchar eso. God forgive me Dios lo perdonó. and save my soul. ¿Vendió el alma? Como muy Douglas, ¿no? Como que no usamos una cámara en verdad. Como nuestra cámara tiene forma de cámara. Nuestra vista, digamos. Nuestra vista tiene forma de cámara. Please do check them out and support the developers by wishlisting them on Steam if they catch your eye. Next up is the award for Best Survival Horror, and we're glad to have an Eternal Enigma back to present his second award of the show. Se repiten los presentadores. Best Survival Horror. Hi there. Alan Wake. I am an Eternal Enigma, Oh, and I el am recién. here to present the Horror Game Award for Best Survival Horror of 2023. The essence of a really good survival horror game is a game that makes you feel completely out of control while limiting both your sensibilities and your resources. Now, let's go over the nominees for all of these games that did this so well in the year 2023. Alan Wake 2. Amnesia: The Bunker. Nietzsche. Dead Ahí Island siempre 2. pronuncia amnesia. Dead Space. Dead Space. My Friendly Neighborhood. The Outlast Trials. Multiplayer. Resident Evil 4. Signalis. Vamos, Signalis. Sons of the Forest. System Shock. Me gustó el System The Shock. top 3 games as a result of the public vote were My Friendly Neighborhood, Mira, Resident Evil 4, que justo and quería hablar de ese juego. Signalis. El My And Friendly now, Neighborhood. The Horror Game Award. Como que pasó muy for piola Best y Survival de Horror repente of tuvo su viral, seguramente por 2023 streamer o goes algo, y to- ahora es un juego de culto So, prácticamente. De este año al menos. Getting a little nervous. An envelope and Yeah. everything. La cuestión. Maybe this is the real survival horror. Estará haciendo a propósito. ¿Cómo no cortáis la escena? Resident Evil 4. Suena que sí, pues, porque él lo escribió, ¿no? No creo que a alguien le haya llegado con un sobre con eso. Tiene un juego. Tengo que jugar el DLC y el Mercenarios, modo Mercenarios.
El Resident original lo jugué en todas las consolas que pude. Y la mejor consola fue la de Wii. Muy entretenido estar apuntando con el control. Debe ser muy entretenido jugarlo en VR, el Resident Evil 4. This year, another huge collaboration between horror content creators, specifically within the Resident Evil community, took place. It all culminated in $55,000 raised and 2 weeks of filming to create the most ambitious Resident Evil fan film in the franchise's history. We're proud to be able to present the first look at The Keeper's Diary, a biohazard story. ¿Qué? ¿Qué? Oh, no alcanza a leer nada. ¿Como una serie? Diarios. Pero no sé si son cortos o una serie. No, son cortos. Sería como muy fan-made. Wow, cantidad de juegos con estos gráficos. Se cansaron de los pixel arts. Por un momento pensé que iba a tener una onda de tipo Parasite Evil. Tiene como esta cosa de los ojos. Me gusta así como se ve. Como máquina de carne humana. Oh. Ya, voy a anotarlo. Qué bien. El nombre. ¿Por qué unicornio? Samurai Unicorn. Llamo una horita. Una horita. Porque como dijeron que eran 44 trailers, más la nominación y todo, le eché 2 horas. Pero así como vamos, yo creo que va a ser 1 hora y media. ¿Qué premio falta? A ver. Ah, el más anticipado y el Horror Game Player Choice. Y bueno, obviamente el juego de terror del año. Creo que faltan 3. Sí. Faltan 3. Sí, 1 hora y media. Más o menos. No vi nada. También me llama la atención cómo harán el orden de trailers. Porque no pueden poner 2 que sean iguales. Después te perdí.
Ese tipo de imágenes siempre van a estar ahí causándote un impacto. No me dijo mucho, sí. Animum. Que no me da para anotarlo. ¿Te gustan los caballos? Como un Trek. ¡Ah, qué bonito! Ya te lo voy a anotar. Puta la idea. Oh. Andrea Luco versus what the fuck. Voy a anotar para averiguar más cositas. Andrea Luco. Neumata o neumata. Esto no alcanzo a leer. Hoy bajó el rating. Dije lo de que duraba 1 hora y media y dijeron, bueno, chao. Encuentro que hay otro problema en este tipo de eventos. Es que a diferencia de los otros eventos de juegos, te muestran como varios géneros y te crea cierta diferencia entre uno y otro. Estar viendo muchos juegos de terror igual se parecen. Entonces, menos retención vaya a tener acerca de los juegos. Resident Evil, ¿qué te están vendiendo? Ya espera, voy a comprarlo. Chut. El audio. Tiene hipo de nuevo. And now for the Player's Choice Award. It's been quite a journey, with ¿Cuál? 30 games nominated and an open nomination, with 4,000 respondents, and a further 10,000 votes across 2 rounds of voting to whittle it down to the final 5. Harto Nearly voto 8,000 igual. of you helping us pick the winner of this entirely fan-nominated and voted award. To present the award is video game accessibility advocate and the creator of our fantastic show logo, Amelia 2000 votos Sharson. no es nada menor. Player Choice. Ya, está interesante. Hello everyone, I'm here to present to you the Player's Choice Award winner. The aim of the Award Game Awards is a show that is Ah, ya, run con for su and by polerita de John awards. Carpenter. This is why Está it's bien, important sí. for us that each award Oh, no, includes tiene public hipo. votes. And even though we feel that we struck a balance, we do recognize that it's still important to have a public voted category, which is why we have the Player's Choice Award. In September, we held an open nomination process in which nearly 5,000 of you O igual put pasa forward piola your que favorite está games. leyendo. The 30 most popular O sea, nominations se ve por el then reflejo progressed el to lente the que first está round leyendo, of porque voting. sale ahí el Word After 2 abierto. rounds of public voting, with Pero over 12,000 responses, the siento 5 que dentro de finalists for todo the como que no sé si 2023 son los Player's lentes, Choice Award pero no se nota tanto. Call to the Lamb, Resident Call of Evil the Lamb, 4, Resident Evil, Signalis, Slay the Princess, Slay the Princess. Ya, porque gané algo de Slay the Princess. and I'm happy to announce that the winner for this year's Player's Choice Award is Slay the Princess. ¡Vamos! But she's a princess. We're supposed to save her. Por fin You're ganó supposed algo. to slay her, or she'll go on to destroy everything. Do you not understand what everything means? You poor thing. We both know this isn't you. See? She's not a Qué monster. juegazo. She pries the blade from your infuriatingly rigid hands. I'll try to make it quick. What is she? She A plunges nivel it into narrativo your chest, encuentro tearing que through flesh and sinew. y otro but nivel failing esto to es hit anything demasiado vital. bueno. Oh no. I'll try again. Demasiado bien escrito. I'm sorry.
Los actores más encima hacen un trabajo espectacular. Thank you so much for giving our weird game an award. We very much did not expect it to get this sort of reception. When we were gearing up Ojalá en algún momento salga en a español. large part of us thought it would be Para que buried más in gente a lo juegue veritable ahí. tidal wave of fantastic AAA titles that had the support of multi-year development Ah, cycles and tens of millions se of escucha mal. dollars. That concentration of resources can often lead to great works being made, but it can also, unfortunately, come with a human expense. Crunch, burnout, and when things can't recoup an 8 to 9 figure investment, mass layoffs. But we're here accepting this award right now because corporate crunch and unsustainable budgets aren't the only way to make games. Despite releasing in one of the best years for new games, Dicen and que an tuvieron incredible crunch, year pero for no horror, quedaba de so otra. many of you connected with what we Justo made. pediste que ganara algo Looking at the así. other finalists for this Menos category, mal. so many of you connected with small teams Se lo making passion merecen. projects. 5 people made Cult of the Lamb, 2 people made Signalis, 1 person made World of Horror. A lot of people worked on the Resident Evil 4 remake. Also, if you got any of those numbers wrong, we googled them, so please blame your local search engine instead of me. 6 people Oh, made Slay the escucha Princess. mal. Brandon Boone composed 55 tracks for the OST. Phil Mikulski made deeply uncomfortable sound effects. Jonathan Sims and Nicole Goodnight each voiced Qué bueno que effectively estén a dozen plus characters agradeciendo al across equipo, thousands dando of nombre y voice todo. lines. And then the two of us did everything else. It took our small team about 7 months of work to bring this project to life. It was a hard Wow. 7 months, but I think it's a sustainable path forward. And those 7 months Sí, were eso, no enough se for all of demoraron us to connect tanto with a además shared haciendo el juego. experience that apparently means as much to you as it means Bueno, to igual us. la mayoría del desarrollo peso del juego está en la narrativa. Si el guion está bien hecho, Win for Slay the Princess. el resto es un agregado. Congratulations to Abby, Tony, and their team on the award. As we dive into more trailers, we're going to lead off with a message from the developers of the next game, who we were very fortunate enough to get to talk No to. creo que sean medio audífonos. And you'll be able Espero to que catch up with the sean full interview ellos. on Season 2 of the Talking Terror podcast early next year. Hey guys, I'm Lawrence. I'm here Hey. with Gabriel. Hi guys. And Paolo. Hi. We hope you're enjoying the show so far. We're very, very pleased to present our first teaser of Tormented Souls 2. The Buena. Tormented Souls franchise is a huge CHI passion ha ganado project algo el for the World team of in our Horror. mission No, to build no ha ganado upon absolutamente classic nada. survival horror. So we hope you Lo enjoy tiene the first difícil, look igual of the encuentro return of que Caroline Walker es un as juego we que keep working to the launch. Thank you, que guys. requiere un tipo especial de jugador, como que te atrae por su lado manga, Junjiito y todo, pero la interfaz es como muy de jugador de novela gráfica, entonces complicada, la tiene complicada, que mucha gente lo jugase y diera su voto. Oh. No sé si ustedes lo escuchan entrecortado, yo lo escucho entrecortado, no sé si son los audífonos. Ya, estos tipos saben, pues mira el tráiler como parte, con todas estas imágenes religiosas. Se nota acá la experiencia. Se escucha bien, ya entonces son mis audífonos. A ver si encuentro. Oye, pero este teaser ya lo habían mostrado. No es World Premiere. Qué mentira. Dejé el audífono. Bueno, al menos salieron los desarrolladores y tuvieron su espacio, ¿no? I've been busy trying to find out about this place. Otro juego polígono. Esta se parece a Tomb Raider, sí. Tomb Raider en juegos de terror. I started on message boards and I ended up in a chat room talking with people who know people who know people who've gone. They said a lot of crazy stuff, but the one thing that they all agreed on is that in that house there's a room that can take you to the other side, to see the people that you've lost again. I just wanted to let you know, in case I don't come back. I'm sorry, but I don't have any other choice. Fixed cámara. I just can't keep going on not knowing. Igual las cinemáticas de este tipo de juegos se ven súper bien. Vamos a un World Premiere. Violencia intensa. Gore.
Ya estamos advertidos. ¿Qué digital eso? Biotecnología. Okay, everything is fine. Calm down, Adrian. You have to be quiet. Shit, there's no blood. Aparte, súper interesante esto. Medio chamánico parece. ¿Madre? ¿Quién? Ah, ya. No se vio nada así. Dead Relives. No toda la imagen aparece en el juego. Ahí va a salir para todo. Pero de la Next Generation. Pucha, no me dijo mucho el trailer. Había partido muy bien. Qué trampa eso igual. Como no toda la imagen va a salir en el juego. Te sale otro juego. Nada, totalmente nada que ver. Tiene como una onda System Shock esto. Bueno, o Dead Space también. Un símil. El efecto de las armas como que parecieron no estar haciendo daño. Parecía una corchetera o una. Escucho. Por cierto, ¿qué casas están ahí? O la imagen detrás, ¿de qué mansión, eh? Debe ser una popular. We've had just a small taste of what spooky titles are yet to haunt our screens in the future, but it's fair to say there's one that has got the most horror fans shivering with anticipation. The nominees for the most anticipated horror game are Alone in the Dark, los más anticipados. Beyond Hanwell, el Alone in the Dark lo corrieron, sí. Curse 2, The Extrication, ese tiene harta popularidad. Van a morir los audífonos. Crow Country, Hellblade 2, Senua's Saga, John Carpenter's Toxic Commando, ese me tinca mucho. Little Nightmares 3, no tanto, cambio de compañía, también me tinca mucho. Post Trauma, Silent Hill 2, por supuesto. Silent Hill Yo creo que el Silent Hill va a ganar, el 2. Slit Ahead, and Tormented Souls 2. The top 3 games as a result of the public vote are Little Nightmares 3, Post Trauma, and Silent Hill 2. No le tengo fe a ese Little Nightmare. Silent Hill 2. Obvio. Vamos a buscar el audífono. Could she really be here? Waiting for me? Mary died of that damn disease 3 years ago. Y bueno. No duran tanto estos audífonos, lamentablemente. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Congratulations to Silent Hill 2 on winning the most anticipated horror game.
Y ahí sí. The developers at Bloober Team and publishers Konami have told us they were thrilled with the win, but unfortunately were unable to provide an acceptance speech. Still being heavily consumed by the development of the game, as you might expect. Yoichi dice, Conscript lo he seguido desde hace tiempo. Yo no lo conocía, lo vi por las nominaciones y también lo tengo agregadito ya a la wishlist. Starting with the world premiere of a new trailer for Scarlet Lake. ¿Cuál? Lake, escucha algo. Nocturnal. Interactive. This is Deputy Kyle Tate of the SLPD. Scarlet Lake. If there are any survivors out there, come to the sheriff's office. Oh. Necesito ayuda, es el único en quien puedo confiar. Come to the sheriff's office. Oh, pensé que era polígono y es... ¿Como ambos? ¿Pixelar polígono? Qué extraño. Oh. Ya, lo voy a anotar. Se ve muy bien. Scarlet Lake. Está durmiendo entre las olas. No alcanza a leer. Ahora PlayStation 2, ¿cierto? Estos gráficos. ¿Qué era eso? ¿Un gato? Espérate, ¿no es este juego de la tipa repartidora que se queda atrapada? ¿Cómo se llamaba? Creo que sí. La mostré en un indie. Que una tipa que repartía como en una nave, en un auto de esto. Un auto volador, digamos. Y se queda atrapada en una ciudad que está como en cuarentena por siempre. ¿Cómo se llamaba? Sí, Hollow Body. Buena portada. Y este juego lo tengo en mi wishlist. Interesantillo. Uy, Cyborg. Ahí se viene el Tenebrisomnia. Todo estaba pensando en que deberían salir acá. Qué bueno que salgan. Jueguito argentino. Uf, qué buena pinta. Qué buena idea hacer esto del 8 bits con imágenes reales.
Pensé que decía Camila. Ya eso asomado, en el buen sentido del asomados, se veía bien. Now it's time for the award for most accessible Está horror hablando el game. otro. Because whilst not everyone is brave enough for horror games, no impairment should ever be a barrier to being scared out of your wits. Presenting the award, Horror Game Awards graphic designer and accessibility ¿Está en vivo esto entonces? Amelia Sharson. ¿Por qué se cambió? ¿O lo hacen a propósito? Yo creo que lo hacen a propósito, no puede ser. In a world where horror games Ya can este sometimes premio be inaccessible or unwelcoming to disabled es extraño, este premio, there como are que no hay mucho development que opinar. teams that are initiating a shift towards greater inclusion in the genre. Porque Because after la all, gente que not necesita every ese tipo de title is inclusión, scare. So this year is no inclusividad, exception, and that digamos, is why I'm excited to present la que puede the award decir, for most accessible horror game. The nominees for most accessible horror game are Alan Wake 2, pero supongo que los AAA son los líderes Dead Space, en generar una accesibilidad para todos los jugadores. I'm on Sí o sí. Operation Duty 6, The Last of Us Part 1, The Outlast Trials, Resident Evil 4, Signalis, and the Texas Chainsaw Massacre. The top 3 games as a result of the public votes are Dredge, The Last of Us Part 1, and Signalis. And the winner for The Last most of Us? accessible horror game is The Last of Us Part 1. Congratulations. And thank you to all Extraño lo... nominees for putting your players first. Sí, qué raro. Salieron dos indies, pero ahí imagino que vota a la gente y porque le gusta el juego más que votar por una accesibilidad. Porque el Alan Wake debe haber estado ahí. You hear that? Congratulations to The Last of Us Part 1 on winning most accessible horror game. Unfortunately, Naughty Dog ¿Por qué se baja el volumen? on the show. Well, we hope they appreciate Dredge se considera de terror, sí. Sí. Sí tiene todo ese componente de criaturas marinas, el pueblo que tiene como bien un ambiente bien sombrío, la música. Y las criaturas Lovecraftianas que tiene, sí, terror. Es un World Premiere este. Oye, con audífono esto tiene pinta. Te da su toque la respiración del tipo. Wow. Oh, no supe qué nombre. Voy a tener que retrocederlo. Yoichi dice: no he jugado el Dredge, pero pensé que era un simulador de pesca. Es que esa fue la vuelta de tuerca que le dieron los desarrolladores. Y bueno, si ves trailer, cualquier cosa seguramente te llama a que sea un juego de pesca, pero no. Está algo más allá, tiene otra capa. Parte de la sorpresa también de ir navegando y pescando cositas. Por ejemplo, tiene una mecánica que solamente puedes pescar durante las horas solares, porque en la noche empiezan a pasar cosas. Uy, ¿cuál es este? Bueno, aprovechando, el lunes voy a subir el video ya a YouTube de los 50 juegos indies. Para que lo tengan presente.
Me acordé porque Dredge no está en los 50 juegos indies. Es un juego que interesante y todo, pero no es mi tipo de juego. Pero sin embargo lo recomiendo a la gente que le gusten los juegos de terror y busque como algo novedoso nomás, como ese sentido. No he anotado ningún nombre. Pensé que hablaban con la voz distorsionada, pero parece que dicen una palabra diferente a lo que sale escrito. Idioma Sims. Me gustan esos cambios de escena y perspectiva. Sí, croma. Ok. Tenemos varios anotados. Más de 10 ya. Llegamos a la 1:30. ¿Qué premio falta? Bueno, el juego de terror del año. Player Choice ya fue, el anticipado también fue. También fue el... No fueron todos, falta solo ese. Juego de terror del año. ¿Qué onda los cambios de cámara? Qué psicodélico. Oh, está muy extraño. ¿Qué es eso? Sorry, we are close. Ok. Tiene demo buena. Bueno, a ver, tío. Uy, decía algo del suicidio. Where did I go wrong? When did I become a gear ¿Qué hice mal? machine of this world? Ah, Always judged, esta es la de la influencer, tired ¿o of no? being told to conform. Que está atrapada tipo juego So y que tiene que Just a leap away. hacer cosas para aumentar los seguidores. Or I can just Parece que keep ese, ¿o no? pushing, knowing that anyone who sees me will think I'm just taking an extreme selfie. Como que habla temas de las redes sociales más que nada. If that's what you want. So be it. Sí, ese. También mostrado en Lunindis. Pero este tráiler es nuevo. Como que tipo So, todo está siendo televisado.
Y tiene que escapar como de un hospital, un lugar extraño. Serafine Production. Un follow se llama el juego. ¿Por qué muestran esto? La idea es bien buena, el demo no me gustó tanto. Así que habría que ver cómo funciona el juego completo. The point of the show is just to look ahead for the future, but to celebrate all the great games we've had in 2023. And now, for the moment everyone has been waiting for, Menos mal, here's Ash vamos. Millman to present the award for the horror game of the year. Bueno. El I'm back jueguito de again. terror del año. This time it's for the big one. Es tan famosa ella, Ash Be a part Millman. of this celebration of Hizo all como things 3 horror premiaciones. And to experience the absolutely incredible year we have had for games of all shapes and sizes. 2023 has been spooky as hell. And that is thanks to a bloody brilliant pool of developers and creators from all over the world. Thank you for letting us into your nasty, rotten little brains. It has been a pleasure. Only one game can take home the big old eyeball trophy for El Horror trofeo. Game of the Year. But let's take a minute to celebrate all the games that have been Está bueno, nominated sí. for the top prize. The nominees for Horror Game of the Year 2023 are Alan Wake 2, Bramble the Mountain King, Alan Wake 2 se lo Dead lleva, ¿no? Island 2, Dead Space, Dead Space. Dredge, Fatal Frame, Mask of the Ese no Onion debería Prince, estar. My Friendly Neighborhood, My Friendly Neighborhood. and Resident Evil 4. Ya, yo creo que Alan The Wake. top 3 games as a result of the public vote are Resident Evil, Alan Wake 2, My Friendly Dredge, Neighborhood. and No, Resident Dredge. Evil 4. Dredge, mira. And the winner is Alan Wake 2. Of The course. victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Increíble este juego. Yo jugué el 1. No me gustó. Y lo jugué básicamente porque había jugado el Control, que me gustó mucho. Dije, ya, tengo que seguir jugando de este estudio. Jugué el Alan Wake 1. No pasó nada. Entonces salió este juego y tenía cero hype. No, dije, me lo saltaré. Y salió en noviembre. Estuvo nominado todo, se está llevando todo. Buenas notas, buenas críticas. Me callaron la boca, así que hay que jugarlo. From the deepest depths under Remedy HQ, our deepest, creepiest thank yous for choosing Qué bueno que mandaron mensaje. Alan Wake 2 as your game of the year. We are touched. This is a big, big honor for us. Yoichi dice, dejé de disfrutar los Fatal Frame después del 3. Me pasó lo mismo. Eso lo jugué en Wii. Y este que nombraron acá, que fue lanzado un port para PC, dije ya, por nostalgia lo voy a jugar. Y... no. Mala idea. No. Fatal Frame 3 y el resto ya dejemos de contar. Ricardo dice, jugué el Alan Wake 1 y no me gustó tanto. El Control lo encontré mejor, pero tampoco me atrapó tanto. Es que a mí me gustan los juegos que tienen que ver con telequinesis y todo eso. Poderes mentales. Que podría hacer algo con esos poderes. Bien entretenido. Y no sé si llegaste a la escena de la música, que uff, es lo mejor del juego. Pero sí, el Alan Wake 1 no pasa nada. The horror game community is one of the best communities in the world, and we're so glad to be able to bring you all together for this special event. There'll be more horror game content coming in the new year, and the Horror Game Awards themselves will return for 2024. Until then, we're going to try and dust off these cobwebs and help any lost developers escape from the dark basements they find themselves trapped in. Goodbye. No entendí la mansión de dónde era. Buena. Piolas. Buenos trailers, anoté cositas. Los premios predecibles igual. Al menos Slide the Princess se llevó algo. Jueguen Slide the Princess. Esa es mi recomendación. Y a jugar todos Alan Wake 2. Tarea para la casa. Enero, febrero será el mes de jugarlo.
Me gusta la historia, pero sí, el control. Había que leer muchas cosas, ver muchos videos. Tengo unos amigos que se pusieron muy fanáticos del lore. Vieron videos de gente explicando, qué sé yo. Y que las conexiones que tiene con Alan Wake y todo, pero nah. Por mi lado no. Bueno, espero les haya gustado el stream. Lo dejo hasta acá. El lunes recuerden que va a haber los 50 juegos indies del año, los mejores 50, que va a ser como la primera parte. Dejé varios fuera, que principalmente los dejé fuera para cerrar un número 50 y así marzo, abril, hacer otra tanda. No sé cuántos números van a ser, pero me faltaron bastantes juegos que jugar este año. Entonces ahí voy a estar viendo y hacer un filtro porque igual algunos no me gustaron tanto como para ponerlo en la lista, como por ejemplo Dredge. Así que ahí el lunes va a estar eso. Y mañana newsletter, como siempre, voy a estar hablando de estos The Horror Game Awards. Y veamos si el lunes sale el Lunindies. Voy a ver si hay suficiente contenido como para hacer eso. O hacer un stream jugando algo, estar más tranquilo. Así que eso. Que estén bien, que estén bonitos. Buen finde. Disfruten, salgan, respiren aire puro. O aire que tengan en sus países o regiones. Nos estamos viendo pronto. Bye.